Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué bueno es saber que hay alguien allí al otro lado del monitor, pues con interés en escuchar el mensaje del Evangelio, y es siempre para nosotros un enorme gusto y un enorme gozo poder compartir estos minutos con usted. Así es que quisiera darle las gracias por estar ahí con nosotros siempre y quisiera invitarle a que abra su Biblia, por favor, y lo abra en el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas en el capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, por favor. La epístola a los Gálatas es muy particular. Y el apóstol Pablo, quien es el autor de ella, el escritor, hace un llamado a la iglesia de Galacia por las prácticas que ellos estaban haciendo. Y comienza el apóstol Pablo en el capítulo 1 diciendo estas palabras en el versículo 6. Escribe el apóstol Pablo diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol había sabido de que los gálatas estaban enseñando y practicando cosas las cuales él no había enseñado, ya que a Pablo el Señor le dio el ministerio de ir a las naciones y enseñar la palabra de Dios y predicar el evangelio. Y dice en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Son palabras muy fuertes. El apóstol Pablo había sido informado que los gálatas estaban practicando cosas inapropiadas, que no eran de acuerdo al evangelio que él les había enseñado. Y el apóstol dice: no hay otro evangelio más que el que yo os he enseñado, porque el Señor le dio al apóstol Pablo esa autoridad. Y siguiendo en esa línea de pensamiento, el apóstol Pablo, y yo quisiera hacer referencia al versículo que me interesa mostrar en esta tarde, en el capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 17. Y dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravillosa expresión. Quisiera que nos concentráramos un poco en la última expresión del versículo 20. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va a ser ya casi un año, creo el próximo mes, si no me equivoco, que un hermano en Cristo, un jovencito de 19 años, su nombre es Miqueas, partió con el Señor. Un hermano muy fiel, que amaba mucho al Señor y cuyo testimonio fue de mucho ejemplo para todos nosotros que le conocimos. 19 añitos. Y yo recuerdo que yo tuve una experiencia con él, quizás como 10 años antes de que él partiera.
Creo que él tenía alrededor de 8 o 9 años de edad. Y estábamos en un gimnasio haciendo juegos con los niños para presentarles después el evangelio, y él era uno de los chicos que estaba jugando ahí. Y cuando tuve la oportunidad, me acerqué a él y le pregunté, ¿eres tú salvo? 8 o 9 añitos. Y me dijo, sí, señor Ortiz. Sí, yo soy salvo. Y yo le digo, ¿cómo tú puedes asegurar que eres salvo? Y él me respondió con estas palabras: porque Cristo murió por mí. Y fueron palabras que se me quedaron a mí grabadas por la sencillez de la expresión y porque venían de un niño de 8 o 9 años. Porque Cristo murió por mí. Qué maravilloso de saber que alguien tiene tal confianza en la palabra de Dios y tal confianza a través de la fe en que lo que Dios dice es lo correcto. De nuestros días es muy frecuente oír en muchos círculos religiosos que no basta solo creer, que es necesario hacer. Es necesario hacer más. Recuerdo hace algunos años, también tuve la oportunidad de platicar con una señora, no recuerdo su nombre. Había llegado a visitarnos a una reunión que teníamos en casa de un amigo. Y cuando terminó la reunión, yo me acerqué para socializar un poco con ella y para conocerla. Y le pregunté si ella era creyente. Me dijo, sí, yo soy creyente. Y le pedí que me contara, pues, su testimonio, cómo había ella venido a salvación. Y ella me decía, pues mire, yo crecí en una iglesia evangélica. Yo crecí en una iglesia evangélica y de ahí viene mi salvación. Y yo le digo, sí, pero yo quería que ella me contara en qué circunstancias, cómo había sido su conversión, porque creo de que para un creyente no hay pregunta que debe de tener más gozo que le pregunte a alguien cómo fue salvo. Y ella no pudo contestarme otra cosa más que decirme que ella había crecido en la iglesia. Era todo el recurso que esta persona tenía, decir que ella había crecido en la iglesia, como si la salvación se ganase por herencia o por la práctica de una religión, por cumplir las demandas de un protocolo religioso. El apóstol Pablo usa esta expresión maravillosa para él mismo. El Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el versículo 20 vemos que el apóstol Pablo habla de la fe, que vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo no es solo el autor y el consumador de la fe, pero también es el objeto de la fe. De manera que lo que el apóstol vivía, esa relación especial con Dios como su Padre y esa relación especial con Jesucristo como su Señor y Salvador, la vivía, dice, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de aquel, en la fe cuyo autor es Cristo mismo, en la fe cuyo motivo y objeto es Cristo mismo. La palabra de Dios habla de Cristo como siendo aquel que lo llena todo, aquel que lo llena todo.
Y es a través de esta fe que un hombre y una mujer, que usted, mi amigo, puede encontrar, pues, perdón de sus pecados, creyendo que su muerte en la cruz le justifica a usted de sus pecados, a causa del sacrificio presentado, él mismo, el Señor Jesucristo siendo el sacrificio, el Cordero de Dios, como decíamos en otra oportunidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo interesante es que en este pasaje el apóstol Pablo lo hace personal. Y ya lo vamos a ver. Ya veremos. Entonces, confesar a Cristo, creyendo en su obra, no solamente encontramos en esa fe perdón de los pecados, sino que también la justificación, perfecta justificación de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, hombres injustos, entrar en comunión con el Padre que es perfecto y delante del cual el pecado no puede existir? ¿Cómo podemos entonces encontrar justificación? Es por medio de la fe de Cristo, del cual es el autor. Por medio de esta fe encontramos paz con Dios, encontramos gozo, encontramos confort. Por cada gota de gracia, de su gracia maravillosa que el Señor derrama en nosotros y de la salvación eterna que es ofrecida cada vez que el Evangelio es predicado, esta misma noche, como esta misma noche. El Hijo de Dios que se entregó a sí mismo, aquel del cual el apóstol Juan describe como siendo lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. A ese hace el apóstol Pablo referencia, y el apóstol lo hace muy personal. Si usted nota el versículo, él está hablando de una forma personal. Dice más, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El cual me amó. Qué interesante, ¿verdad? Es algo personal, y esto es lo que la salvación es. La salvación es personal. La salvación no puede ser una herencia que recibimos de nuestros padres, como recibimos una religión por herencia. En un pasaje bíblico sucede que los religiosos, los fariseos, venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él en el Jordán. Y la única, pues, el único recurso que estos hombres tenían es decir que nosotros somos hijos de Abraham. Como quien dice, por herencia, nosotros venimos a que tú nos bautices. Y Juan les dice, raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice además que Dios puede levantar aún hijos de Abraham, aún de estas piedras. Yo le decía que no significaba mucho en verdad delante de Dios el hecho de ser judíos, el hecho de ser hijos de Abraham. Y finalmente les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No basta, amigo y mi amiga, con participar de actos religiosos. No basta tampoco con recibir por herencia una religión. Lo único que puede salvar es la fe
de una forma personal. Esto es entre usted y Dios, para venir a los pies de Cristo. Y el apóstol Pablo hace referencia, dice, ¿quién me amó? ¿Quién me amó? Y eso es maravilloso, solo entenderlo, solo tratar de pensar en ello. ¿Quién me amó? La palabra de Dios en otros pasajes nos enseña que antes de la fundación del mundo, antes que fuéramos en existencia, Él ya nos había amado. Ese era el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios para justificar a hombres y mujeres impíos, pecadores, como usted y como yo. Oh, mi amigo y mi amiga, todos tenemos necesidad del amor de Dios, aún antes de que cada uno de los creyentes hayamos realizado o entendido que el Señor nos ha amado a tal punto de dar su vida por nosotros. El Hijo de Dios hace referencia a aquel que es igual a Dios, aquel que no es menor que Dios, aquel que es quien dijo que el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquel que tiene la facultad y el poder único de salvar su alma de eterna perdición. Mi amigo, nuestro deseo, al igual que el que es el deseo de Dios, nuestro Padre, es que todos los hombres vengan a salvación. Y cada día que un pobre pecador, como el que está enfrente a esta cámara, viene a salvación, la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Ojalá, ojalá. Y ahora, en esta misma noche, alguien pueda decir las mismas palabras que el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 20. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Cómo le amó Cristo a usted? Entregándose a sí mismo, siendo el sacrificio propicio delante de Dios, el sacrificio perfecto, aquel que solo podía hacerse una sola vez y para siempre. No hay más sacrificio a hacer. El Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. No más sacrificio. No más derramamiento de sangre es necesario. Cristo lo hizo una vez y esa vez es suficiente para satisfacer la justicia que el Padre demanda. Y es más que suficiente para satisfacer la necesidad de cada uno de nosotros como pecadores. Cuando creemos por medio de la fe, del cual él mismo es el autor y el objeto. La fe que viene por la revelación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ojalá, mi amigo y mi amiga, usted pueda esta tarde venir a ese entendimiento de la necesidad de ser rescatado. Porque sin Cristo, usted, mi amigo y mi amiga, está aún en tinieblas, está aún en estado de perdición y ya ha sido condenado. Decíamos el otro día, cuando leíamos aquel versículo en 1 de Juan, capítulo 5, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y eso es el testimonio de Dios. Quisiera nada más terminar leyendo
una estrofa de un himno que es uno de mis preferidos. No pude encontrar la traducción exacta del himno en español, pero lo voy a traducir. Habla de ese sacrificio del Señor Jesucristo hecho por mí o para mí. Y dice, fue por mí. Sí, todo por mí. Oh, el amor de Dios, tan grande y gratuito. Oh, maravilloso amor. Declararé y cantaré. Él murió por mí, mi Señor, mi Rey. Ojalá y usted pudiera de todo su corazón y en verdad proclamar estas palabras ahora y decir con toda seguridad, Él murió por mí, mi Señor y mi Rey.